¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque es un día verdaderamente muy especial. Vamos a platicar acerca de condiciones que nos afectan probablemente a todos en cierta forma, aunque hay algunas personas que sí tienen condiciones mucho más graves y que requieren de tratamiento y que, bueno, pues desafortunadamente algunos pues no podrán recuperar la audición. Es lo que vamos a abordar hoy y para ello nos acompaña el doctor Gonzalo Corbera. El doctor Gonzalo Corbera es otorrinolaringólogo y otoneurólogo. Doctor Corbera, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer. Doctor, antes de entrar en el tema, platíquenos un poquito, por favor, ¿cómo está conformado el aparato auditivo? ¿Cómo está conformado el oído? Tiene tres partes. El primero, el oído externo, ¿no? La oreja que podemos ver, el conducto auditivo, que es por donde entra el sonido, y eso termina en el tímpano. Y es que el sonido es vibración, entonces eso es vibración en el aire. Entonces hasta el tímpano llega esa vibración y hace vibrar el tímpano. Después tenemos el oído medio, donde están los tres huesecillos, el martillo, yunque y el estribo, que también lo que hacen es llevar esa vibración todavía como vibración al oído interno. Y la tercera parte es el oído interno. Dentro del oído interno hay unas células que se cargan eléctricamente y cuando reciben la vibración se descargan. Entonces ahí la vibración se convierte en impulsos eléctricos, que son impulsos nerviosos, que ya viajan por el nervio auditivo al tallo cerebral y al cerebro. Doctor, los problemas de la audición, ¿en qué partes del oído pueden originarse? En cualquiera de esas tres partes. O sea, desde cosas muy sencillas, un tapón de cerilla en el oído externo, alguien que se perfora el tímpano, hay enfermedades que van afectando los huesecillos, van haciendo que se vayan endureciendo y no vibren tan bien. Y después tenemos muchas enfermedades que afectan el oído interno y enfermedades en los nervios que conducen la señal. O sea que en cualquier punto puede haber problemas de audición. ¿Cómo se define la hipoacusia? Hipoacusia es el término que usamos para decir que alguien escucha menos que el promedio de las personas sanas. Que los sonidos necesitan ser más fuertes, más intensos para que los pueda percibir. Con eso, a veces, dependiendo de la causa, también conlleva una pérdida en la fidelidad de lo que escucha. Doctor, ¿y qué sucede cuando esta disminución de la audición, esta pérdida auditiva ocurre en aquellas partes del oído que tienen que ver con los nervios justamente? Bueno, ahí no son las más frecuentes. Aquí hay un detalle que mucha gente habla de sordera de nervio cuando en realidad estamos hablando de daño de oído interno. Es un término que se empezó a usar hace 50, 60 años y a veces se sigue utilizando. En realidad, las afecciones de los nervios son bastante raras. Hay una cosa que da en los niños que se llama neuropatía auditiva y en los adultos hay tumores del nervio auditivo, pero no es para nada lo más frecuente. Lo más frecuente cuando alguien habla de eso es que esté hablando del oído interno y que sean esas células que decía yo que se cargan eléctricamente, que sean esas células las que se han ido perdiendo. Y eso es lo que va sucediendo cuando una persona va envejeciendo y va disminuyendo su audición por ese motivo. Exactamente, son esas las células que vamos perdiendo poco a poco y que no tenemos la capacidad de regenerar como otros animales. O sea, las aves, los anfibios sí pueden regenerar sus células auditivas y ningún mamífero, que nosotros somos mamíferos, ninguno puede con las suyas. Pues mala suerte. Vamos a una pausa y vamos a regresar hablando de lo que es el zumbido de oídos y los distintos tipos de zumbido que puede haber. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de trastornos del oído y de nuestra capacidad de justamente oír. Y estamos platicando con el doctor Gonzalo Corbera, otorrinolaringólogo. Doctor, platíquenos, por favor, ¿qué es el zumbido de oídos? El zumbido de oídos es, en español lo llamamos acúfeno,
y en inglés tinnitus. Y entonces mucha gente lo conoce, como ya todo está en internet y predomina mucho el inglés, mucha gente en español lo llama tinnitus también. Pero es un ruido fantasma, es escuchar, tener la sensación de estar escuchando un ruido cuando en realidad no hay un origen externo de ese ruido. Todo está dentro de nuestra cabeza, de hecho. ¿Y qué es lo que puede ocasionar esto? ¿Cuáles son sus posibles causas? Cualquier baja de audición causa zumbidos. Un tapón de cerilla puede manifestarse por zumbido de oídos. Entonces, absolutamente cualquier enfermedad o accidente o lo que sea que nos afecte la audición en cualquier momento lo puede causar. Y además hay estructuras de alrededor del oído que también lo pueden causar, sobre todo musculares. Entonces hay gente que tiene zumbido de oídos porque por problemas en la mandíbula, por ejemplo, porque aprieta mucho los dientes, o por problemas al trabajar. Eso aumentó mucho con la pandemia, por la gente que empezó a trabajar tanto en la computadora, mantener una posición estática por mucho tiempo va causando contracturas en los músculos del cuello, y eso en algunas personas se manifiesta como acúfeno. Ahora bien, ¿hay algún tipo de zumbido de oídos que también está relacionado con los latidos cardíacos, un zumbido pulsátil? ¿Ese qué puede ocasionarlo? También, exacto, ese ya se me estaba pasando. Cuando tienes alguna afección ya sea en los vasos sanguíneos de alrededor del oído, o sea, que realmente estás, digamos que si el flujo por las arterias se hace turbulento, entonces suena, así como un río, si no tiene turbulencia no suena, y cuando hay rocas suena, igual puede pasar dentro de la sangre en tu cuerpo. Y otro puede ser un tumor, o sea, si hay tumores vasculares, o sea, tumores que tienen que están formados básicamente de vasos sanguíneos, o que tienen mucho aporte sanguíneo y están muy cerca del oído o dentro del oído medio, y eso no lo vamos a escuchar como un ruido que es sincrónico con nuestro corazón. Entonces, digamos que un zumbido de oídos que sea pulsátil nos debe de ocupar, cuando menos. Cualquier zumbido nos debe ocupar. O sea, sí es importante saber la causa. Hay causas que son muy tratables y desafortunadamente hay causas que no lo son tanto. Pero sí, tienes razón en el sentido de que un acúfeno pulsátil pues puede indicarnos un tumor, y eso pues sí es en principio más de cuidado. Casi siempre son tumores benignos. ¿Por qué se dice que las personas que tienen anemia pueden llegar a tener zumbido de oídos? A veces por lo mismo, porque cuando tienes anemia aumenta tus latidos cardíacos, aumenta tu frecuencia cardíaca, porque tu cuerpo está queriendo compensar la falta de hierro que va causando una falta de oxígeno, y entonces esos cambios que llamamos hemodinámicos se pueden escuchar y zumbar así. Ahora bien, doctor, ¿qué opciones diagnósticas hay? ¿Cómo se puede confirmar de dónde viene un problema auditivo? Pues es complejo, pero tenemos un montón de formas de hacerlo. Y esto, realmente el chiste de esto es tener digamos que un abordaje estructurado. Y vamos limitando de dónde puede ser. Porque uno de los estudios esenciales, casi siempre con el primero que empezamos, y a veces el único que necesitamos, es la audiometría, que la audiometría sí es una batería de varias pruebas en donde medimos si el tímpano está vibrando bien, si los huesillos están transmitiendo sonido, si hay una baja de audición, de dónde puede venir. Y entonces ahí ya eso nos permite localizar dónde está el sitio que está afectado. Y dependiendo del sitio, ya nos podemos ir a otros estudios que nos permitan diferenciar cuál sea la causa de la afección. Hay veces de laboratorio, a veces de imagen, tomografías, resonancias, cosas así. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar acerca de otras causas de problemas auditivos, aquellos que ocurren desde el nacimiento, y cuáles son las opciones que hay para que un pequeñito que nace sin tener la oportunidad de oír pueda lograr un desarrollo completamente normal. Vamos a una pausa. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Actualmente, gracias al tamiz auditivo, es posible detectar de manera muy temprana cuando un bebé no está teniendo ese sentido adecuadamente, cuando no está oyendo. Doctor, ¿qué es lo que se hace cuando se ve que un bebé no puede escuchar? Bueno, ahí es un tema muy importante porque es importantísimo el tamiz auditivo neonatal. Todos los bebés se deberían de hacer esa prueba al nacimiento. Si sale negativa, o sea, si parece indicar un problema, no necesariamente lo hay, pero ya nos indica que tenemos que estudiar a ese bebé a fondo, porque si resulta que sí tiene un problema, sobre todo si tiene una pérdida de audición profunda, entre más temprano lo podamos atender, muchos mejores resultados vamos a tener. Ahorita, actualmente nuestra meta es poder tener los diagnósticos antes de los 3 meses, o sea, para que los bebés empiecen a usar aparatos desde los 3 meses cuando es necesario. Doctor, ¿en qué casos está indicado el implante coclear que usted fue el pionero en México en este sentido? Está indicado lo, cuando los aparatos convencionales no son suficientes para poder dar comprensión. Básicamente una persona, de hecho de cualquier edad, no tiene que ser bebés, puede ser en cualquier momento de la vida, si alguien con aparatos convencionales no está entendiendo lo que escucha, entonces puede ser candidato a un implante coclear, que sujeto obviamente a otros estudios para confirmar. ¿Qué tan importante es establecer un diagnóstico oportuno cuando una persona está teniendo problemas auditivos? Es importantísimo cualquier edad. Si estamos hablando de bebés, el diagnóstico oportuno va a ser que puedan tener un lenguaje normal, o sea, que realmente tengan un desarrollo igual que el de niños normoyentes. Y si estamos hablando de adultos mayores, la detección temprana nos va a permitir evitar problemas como demencia senil, Alzheimer y otros tipos de demencia que están directamente relacionadas a la pérdida auditiva por la edad. ¿Cuál es esa relación? ¿En qué consiste esa relación entre pérdida auditiva y demencia? Pues primero se detectó en forma estadística, o sea, hay estudios grandes de seguimiento de muchas personas, de varios miles de personas a lo largo de 10, 20, 30 años que se hacen en distintas partes del mundo. Y de repente el doctor Lin en Johns Hopkins se dio cuenta que las personas que tenían una pérdida auditiva tenían más riesgo de años después desarrollar Alzheimer. Y eso es algo que se está todavía estudiando exactamente cuál es el mecanismo que lo causa y qué efecto tenemos cuando prevenimos usando con auxiliares auditivos o a veces con implantes cocleares. Entonces todavía no tenemos toda la información, pero los datos hasta ahora sí son que actuando para mejorar la audición podemos prevenir el deterioro. Claro. Vamos a hacer una pausa con este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Bueno, pues desafortunadamente con la pandemia de COVID-19, también uno de los órganos que se ve afectado es justamente el oído. Doctor, ¿qué es lo que sucede en el oído o qué puede suceder en el oído de personas que tienen o tuvieron COVID-19? Pues hay una afección y bueno, como muchas cosas del COVID, todavía estamos aprendiendo exactamente cuál es el mecanismo, porque sí sabemos que el COVID en sí no ataca el oído, el virus no se mete al oído, pero produce muchas alteraciones de la vascularidad alrededor. Entonces, finalmente lo que sucede con personas que han tenido COVID o que sobre todo, y que sí está relacionado con la severidad del cuadro, es que pueden tener todo lo que hemos estado hablando, tienen zumbido, tienen pérdida de audición y a veces vértigo. Entonces, hemos visto, hicimos un estudio de todos los pacientes que hemos visto durante estos 2 años de pandemia y aumentó muchísimo la incidencia de casos
de vértigo y pérdida de audición súbita causadas por el COVID. Pero, y todas las características del cuadro es que es algo vascular. O sea, el COVID nos afecta los vasos sanguíneos que llegan al oído. Hay casos en donde... Perdón. Siga, por favor, adelante. Hay casos que no son inmediatos y donde la manifestación empieza a ser más por zumbido que por otras cosas. Y ahí sí, de todas formas, generalmente con estudios más específicos, porque me pasa mucho que me dicen, es que ya me hicieron una audiometría y salió bien. Pues sí, pero no midieron exactamente lo que había que medir. Y sí, generalmente, yendo un poquito más allá, encontramos cuál es la causa del problema y nos puede abrir rutas de tratamiento, pero en realidad es de las cosas en donde si lo tratamos inmediatamente tenemos mucho mejores opciones que cuando ya son meses después. Ahora bien, ¿esto es reversible, doctor? Justo, en muchos casos sí, cuando lo atacamos a tiempo. Cuando ya no tuvimos la oportunidad de ver al paciente inmediatamente, se dificultan las cosas, pero sí muchas veces lo logramos revertir. ¿Y cuál es el manejo? ¿Qué es lo que se hace con el paciente? Ahí hay que hacer una evaluación muy cuidadosa para saber exactamente qué se está afectando y poderlo atacar, pero finalmente usamos medicamentos. Este es de los tipos de casos en donde, por ejemplo, la cortisona tiene un papel importante, vasodilatadores en un momento dado, a veces usamos cámaras hiperbáricas, pero sí tratamos de adecuar el tratamiento a cada caso. Doctor, y finalmente, ¿cuáles son las opciones hoy en día para los adultos mayores que tienen pérdida auditiva, justamente que se debe de tratar para reducir su riesgo de desarrollar demencia? Pues lo más común que usamos son los auxiliares auditivos, ¿no? Los aparatos que todo el mundo conoce, pero que han ido mejorando muchísimo. Ahorita ya todos son digitales y sí, la calidad de sonido que se permite recibir es significativamente mayor a la que teníamos hace unos años. Y también los implantes cocleares son una opción. Muchas veces hay gente que dice, no quiero ni pensar, ya está muy grande, pero hay que ver qué tan grande es, porque si es una persona que tiene todavía buenas expectativas de vida de 10, 20 años, pues vivir aislado y en deterioro, en lugar de seguir conectado con su familia y participando de comidas familiares y previniendo la demencia, pues sí es algo que hay que considerar. Bueno, y una de las grandes ventajas también del implante coclear es que pues pueden tener una vida mucho más normal, ¿no? Se pueden sumergir con el implante coclear, pueden tener una vida normal. Sí, de mucho más. Tiene que quitarse, ¿no? Sí, bueno, se quita y se pone la parte externa. Sí tiene aditamentos para poderlo sumergir en un momento dado. Uh-huh. Pero sí, finalmente tu vida es más normal que si no lo tuvieras. Claro. Doctor, ¿algo que desea agregar? Pues que ante cualquier duda de que alguien pudiera no estar escuchando bien o en niños que parecieran no estar empezando a hablar cuando deberían, siempre es importante primero pensar en una evaluación completa de la audición. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? Pues estamos en la Ciudad de México. El teléfono es el 55 50 81 82 49. Nos pueden encontrar en internet como IMON, que es el Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, imon.com.mx, o la fundación que dirijo para ayudar a personas de bajos recursos, que es amaoir.org. Pues doctor Corbera, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible la realización de Mi Cita Médica, a mis compañeros allá en el foro de Televisa California y por supuesto muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.